Para conversar sobre los efectos de este adelanto de las elecciones presidenciales en Venezuela. Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Manuel, gusto saludarte, buenos días. Mónica. Hola, Fausto. Encantado. ¿Cómo lees esto? Bueno, pues mira, yo creo que fue una buena decisión de México el dar un paso atrás por una situación verdaderamente ya lamentable. La pregunta es ¿por qué Luis Videgaray sí le creyó a Nicolás Maduro y participó en las conversaciones en Dominicana? Cuando ya en realidad pues ya Maduro ya había traído 2, 3 casos sobre la espalda muy cuestionables, ¿no? Yo creo que el peor es el de Zapatero. Es decir, contrata a Zapatero para de alguna forma mediar, ¿no?, con la oposición, pero en realidad lo que hace Zapatero es darle tiempo, le obsequia meses, y eso jugó a favor de Nicolás Maduro, ¿no? En particular, sobre todo, en el caso del referéndum revocatorio. Si ustedes recuerdan, durante un año la oposición estuvo recolectando firmas, estuvo haciendo filas para poder depositar a la gente sus firmas, y de repente dice el comité electoral venezolano, que está cooptado por Maduro, no, hay errores, hay cosas que no son positivas, y esto lo echamos para atrás, ¿no? Eso salva la vida a Nicolás Maduro, y eso fue clave. Yo creo que en esta ruta crítica, en donde se ha ido descomponiendo cada vez más la democracia en Venezuela, pues vemos como resultado esto, ¿no? Precisamente en la columna que tú publicas el día de hoy en el diario El Economista, estás calificando de dictadura despótica lo que ya ha hecho radicalmente Nicolás Maduro con esta decisión que toma. Y por otro lado, los disidentes que fueron parte del gobierno y que hoy están en el exilio, pues hablan de que este en realidad es un reto para a nivel internacional, que la presión la deben de tener los otros países, como en este caso México, porque como bien dice Manuel, al final a Maduro le da idéntico si la oposición va a elecciones o no va. Mira, yo creo que le ha resultado todo a Maduro, todo a su favor, absolutamente todo. Empezando por la asamblea de la OEA que se llevó a cabo en Cancún, en donde en realidad pues ahí se encontró con un muro, tanto México como la propia OEA, y no pudo hacer cambios importantes dentro del régimen de Nicolás Maduro. Ahí de alguna manera sobrevivió Maduro y vio la oportunidad de que en términos internacionales poco a poco de alguna manera se estaba sacudiendo, ¿no?, esa observación, esa crítica, esos análisis que Almagro desde Washington hacía. Creo que Almagro quemó sus naves desde muy temprano. Como miembro, como presidente, como jefe de la OEA, pues tuvo que haber sido un poco más racional en cierto momento. Fue muy duro desde el inicio y entonces se acabó. Después viene el grupo de Lima, con 14 países, México también, ¿no?, junto con Perú, junto con Argentina, Brasil, trataron de sacar adelante a la OEA porque ya no tiene credibilidad en este caso, o ha perdido fuerza, más que credibilidad, ha perdido mucha fuerza, pero el grupo de Lima se encuentra con el gran problema político en Perú sobre Kuczynski y Odebrecht, ¿no? La enorme crisis que estuvo a punto de dejar sobre el suelo al presidente peruano, y eso le da más oxígeno a Nicolás Maduro. Después, pues bueno, viene el relevo rápido, ¿no?, con los diálogos de Dominicana, en donde junto con Chile, México, particularmente Bolivia, Nicaragua, a favor de Nicolás Maduro, participan. Pero, y aquí llega este momento, es decir, ¿cómo puede, dice México, dice Videgaray, pues seguir en estos diálogos si está adelantando las elecciones? Es decir, si los diálogos de Dominicana era precisamente hacer terza el acercamiento entre la oposición y Nicolás Maduro, con esta decisión, pues, lógicamente Maduro violenta más. ¿Por qué? Porque la división entre la oposición es muy profunda, claro, y eso los ha debilitado mucho. Eso ha jugado también mucho a su favor de Nicolás Maduro, ¿no? La enorme división, la enorme debilidad ya de la oposición. Después del año pasado, durante 4 meses, salieron a las calles miles y miles de venezolanos, la oposición se cae. Sí. Y a partir de ahí, en ese momento, hay que decir que también Nicolás Maduro ha inhabilitado a varios políticos, a varios partidos de la oposición, porque no participaron en las elecciones regionales. No participaron porque era también parte de un show. Una simulación. Una simulación. Entonces, todo ha ido a favor, jugando a favor, pero ya
se está condensando una dictadura muy clara. Pero con todos esos en Venezuela, factores, ¿no? ¿Qué lleva a Nicolás Maduro a adelantar? Ya sabíamos que de todas formas en noviembre o en abril él se iba a presentar como aspirante, iba a echar mano de todo el aparato, de toda la estructura que él controla, iba a tratar de hacer a un lado a todos los opositores. Pero ¿por qué tomar esta decisión de cambiar la fecha de forma unilateral, sabiendo que va a haber una reacción adversa a nivel internacional, cuando también ahí parecía que poco a poco iba avanzando un camino? Mira, Manuel, parte de la estrategia de Nicolás Maduro es cambiar las fechas de las elecciones, ¿no? Es decir, pospuso durante 8 meses las elecciones regionales, que son las gubernaturas. Ahí en Venezuela el mismo día se renuevan todas las gubernaturas. Bueno, tenía como fecha límite el 31 de diciembre del año antepasado, y las hizo después en el segundo semestre del año pasado, ¿no? Es decir, lo va cambiando a su favor. Ahora que ve que la oposición está debilitada, ahora que ve que Leopoldo López pues está, sí, en su casa, pero en realidad muy arrinconado, que Enrique Capriles está inhabilitado, ¿no? El que era el gobernador, ahora prácticamente pues está sin oposición, y es justo cuando decide tomar la decisión de decir, bueno, vamos a las elecciones, ¿no? En términos de relaciones exteriores, ¿hasta dónde puede llegar esta postura de México? ¿Que rompamos finalmente con Venezuela? No por el momento, yo creo que ahí sería contraproducente en este momento, precisamente por la enorme solidaridad que necesitan los venezolanos, y siempre tener a un embajador allá en Caracas es muy importante en términos políticos. Sí, pero Luis Videgaray sí ha sido claramente apoyador de la oposición en este sentido, particularmente en las últimas fechas. Y crítico. Sí, Mónica, mira, yo creo que sí ha sido consistente, salvo cuando se integra nuevamente al diálogo en República Dominicana. Ahí no entiendo muy bien cuál fue la razón. ¿Pudo ser un voto de confianza de última instancia? Quizás, es porque es el mismo Nicolás Maduro, el mismo tramposo, el que no ha cambiado, el que de alguna manera ha aplastado a la oposición. Entonces, creo que quizás fue innecesario, pero le da el voto de confianza, y ahora con esta decisión de adelantar las elecciones, pues toma bien la decisión México de decir hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque sería jugarle a hacerle segunda, ¿no? Sí, Nicolás Maduro. Y sigue siendo el mismo autoritario que seguramente en abril va a ganar la elección de calle. Sí, sobre todo, ¿no? La gran pregunta aquí es, ¿qué se necesita ahora? O sea, ¿cómo la comunidad internacional puede presionar? Y yo creo que la parte más clave es por qué no se hacen un corredor ya humanitario en Venezuela, ¿no? No quiere Nicolás Maduro, y es urgente porque las necesidades en este momento allá, en términos de pobreza, en términos de salud, son apremiantes, ¿no? Sí, claro. Son apremiantes. Pues Fausto, te agradecemos muchísimo. Gracias a los dos. Gracias.